Bueno, pues aquí estamos otro martes para conversar, esta vez con Juan Carro, que ya en la conversación pues iremos dando contexto de quién es, qué hace, a qué se dedica, por qué nos conocemos, etcétera. Este, como siempre, todas las conversaciones pues parten de una pregunta que tiene un poco que ver con lo que los dos tenemos en común o lo que a los dos nos interesa, nos provoca. Y entonces el tema de hoy tiene que ver con el emprender. Y la pregunta es si el emprendedor nace, se hace o simplemente termina emprendiendo porque tiene una idea en la cabeza que no lo deja en paz. Mm. Por ahí le entramos. ¿Te parece? Me parece perfecto, mi estimado Fer. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación y bueno, celebrando muchos trayectos y caminos recorridos, mi estimado Fer, ¿no? En el proceso. Fíjate que cuando me invitabas, yo creo que hay múltiples factores eh, que hay alrededor de un tema de emprender, ¿no? Y te quiero poner un poco el ejemplo. Eh, Creo que hay un emprender porque, como tú decías, hay una idea, algo que tú quieres generar, un modo de vida, ¿no? En esta parte. Eh, pero sí influye mucho el contexto que tú tienes, ¿no? Nosotros cuando emprendimos hace ya casi 30 años, veníamos de un entorno universitario y a nivel de preparatoria que nos metieron, hay que emprender así, pero completo, Fer, ¿no? O sea, tuvimos que hacer empresa, con área de finanzas, área de mercadotecnia, hacer una feria. Y creo que eso moldea, ¿no? Creo que moldea mucho esta parte, ¿no? En eso. Eh, Mis papás no emprendieron tal cual, o sea, no tuvieron un negocio propio. Bueno, mi mamá sí, yo puedo decir que mi mamá sí, porque al final se dedicaba a temas de consultoría y abrió todo un camino. Creo que eso fue una influencia importante. Pero fíjate que ahora en un viaje que hice, mi abuelo fue un gran emprendedor, mi abuelo paterno, ¿no? Mi abuelo paterno era gallego, lo subieron a un barco allá por 1920 y tantos, 24, de España a Uruguay, y llegó, empezó a trabajar en un almacén, ¿no? Y moviendo cosas y todo, y al poco rato, pues hazte cargo de las cuentas, no sé qué, y generó sus negocios. Mi abuelo materno también tuvo su propio, ¿no? Tuvo su propia farmacia, y aunque éramos pequeños, Fer, pues yo creo que los valores se maman, perdón por la expresión, mi estimado Fer, ¿no? Pero no es de teoría, ¿no? Creo que es algo que uno vive, ¿no? Yo me acuerdo que iba a la farmacia de mi abuelo, tendría 4 o 5 años, a robarme los dulces, mi estimado Fer, este, ¿no? Y muy buenos aparte, y gratis, ¿no? Entonces, sí creo que hay contextos, Fer, que propician, ¿no? También justamente esto, ¿no? Como un primer punto. ¿Cómo vas viendo esto? Bien, bien. Yo pienso que también me he hecho esta pregunta siempre, ¿no? Eh, para mí sí es mucho más que la idea te llega a la cabeza, pero pienso que eso genera el impulso para empezar algo. Es lo que te motiva, lo que te dice, pero luego hay que aterrizarlo. Y la aterrizada, la llevada a la práctica implica ya, pues implica realmente emprender, hacer un emprendimiento en el caso de que si es un negocio o cualquier cosa, ¿no? Este, en mi caso en particular, en mi casa mi papá era médico y pues mi papá pensaba que todos tenían que tener una carrera y dedicarse a su carrera, ¿no? Y pues yo no pensaba eso, yo quería hacer muchas cosas, yo quería estudiar arte, mi papá me convenció de que no hiciera eso, este,
Pero entonces yo siempre tenía como ideas de voy a hacer tal cosa, siempre con las manos, quiero hacer algo, pero sin la menor idea. Y el emprendimiento primero, pues lo que me impulsó fue esas ganas de hacer cosas, de tener una idea que fueron los rompecabezas y empezar a generarlos, y empezar a crear toda pues una empresa alrededor de una idea. Eh, pero era mucho más el impulso que el conocimiento. Entonces hubo que vivir una etapa de ensayo-error larga hasta que 20 años, casi 20 años después, mi empresa se asocia con otra empresa, o sea, el Quetzal Taller se asocia con Tablarte de nuestra amiga en común Ángeles, pero entonces dijimos, bueno, si vamos a hacerlo bien. Y por eso nos conocimos tú y yo, porque dijimos, vamos a buscar dónde incubar este negocio. Y pues se nos ocurrió ir al TEC, que había un programa de incubación, y ahí nos conocimos, ¿no? Y ahí ya fue como el proceso de, ok, para emprender hay que tomar en cuenta muchas cosas. Nosotros ya traíamos una historia que veníamos arrastrando, ya la habíamos regado mucho, ya habíamos resuelto problemas, pero nos hizo mucho bien como sentarnos a hacer esto nuevo, como si fuera desde cero, ¿no? Entonces sí diferenciaría como el impulso, las ganas que uno tiene de hacer algo, con el aterrizaje de la idea, ¿no? Y la sistematización de esa idea y la práctica misma, ¿no? Sí, fíjate que me gusta mucho, y bueno, saludos también a nuestra querida Ángeles, muy contenta también de haberla conocido. Fíjate que ahora que te escuchaba, eh, emprender es duro, Fer, ¿no? O sea, implica realmente una labor, y yo lo digo así como muy claro, es que pues tienes que estar dispuesto a todo, a cargar cubetas, a lavar los baños, a mandar correos, porque en un inicio te conviertes en todólogo, Fer, ¿no? Y Sí. para mí dijiste algo clave. eh, el hecho de tener un socio o una socia creo que juega vital porque esta es una carrera de largo aliento, Fer. Tú me conoces, soy corredor. Estos no son los 100 metros de Usain Bolt. Estos son 42 kilómetros, mi Fer, ¿no? Y en esos 42 kilómetros podemos empezar con mucha, ¿no? Con muchas ganas y ímpetu. Y creo que eso es vital. Pero dijiste algo clave, ¿cómo nos orientamos a la acción? Eso hay que empezar a aterrizarlo. Y yo estoy convencido de esta gran frase que dice Fer, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Y yo creo que el acompañamiento es vital, ¿no? Yo tengo una gran socia, es mi hermana, y te soy honesto, yo no sé si no hubiera estado Lucía, si hubiéramos llegado tan lejos, Fer, ¿no? Porque al final también creo que cada uno de nosotros tenemos superpoderes, ¿no? Y esos superpoderes uno los pone al servicio, los pones al servicio justamente, pues, de esta gran idea, ¿no? Porque yo creo que hay una parte sí puede haber una parte de creatividad e intuición, pero luego, Fred, hay que arremangarse y hay que entrarle con todo, ¿no? Hay que trabajar fuerte y también, sumado a esto, también, cómo tenemos esta parte, yo digo, si al final nuestra personalidad influye mucho, Fer, ¿no? Eh, si no estamos muy orientados a la parte de la acción, pues difícilmente concretamos. ¿Cómo ves? Yo creo que cuando empezamos estos proyectos, los dos, no existía, o sí existía, pero no se usaba esa palabra que ahora es muy famosa, que es la resiliencia, ¿no? Creo que solamente lo usaban los ingenieros en ese entonces. Pero si uno no tiene eso, es muy, pues es muy complicado porque muchas veces el emprender hay muchos empezar nuevamente, empezar otra vez de cero. Empieza a haber circunstancias ajenas a uno, una devaluación, las Torres Gemelas, un huracán, siempre hay cosas afuera de uno que no están en
dependiendo de lo que uno haga, que echan al traste pues lo que uno lleva caminando con el proyecto, ¿no? Y entonces, pues cada vez que hay una crisis fuerte, muchos emprendimientos se cierran, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita una cierta dosis de terquedad y de amor a lo que está uno haciendo, ¿no? Más allá de que sea un negocio, de hacer dinero, porque uno tiene como en mi caso era, pues queremos pertenecer al arte popular y queremos aportar algo y los rompecabezas y se va formando un equipo de personas alrededor de la idea y llega un momento en que pues ya no es nada más tu idea, o sea, tú la iniciaste, pero después ya se vuelve, en nuestro caso, una idea de un taller, ¿no? Entonces hay responsabilidad y pues frente a las crisis no toca más perpetuar, como diría mi mamá, y resolver. Y muchas veces es volver a empezar nuevamente, ¿no? Creo que a ti te ha tocado también eso. Y es, fíjate que eh, yo creo que lo importante es qué es lo que hay detrás, en nuestro caso, ¿no? Tú, obviamente, toda la parte, ustedes la parte de artesanías, en nuestro caso de dulce de leche, Fer. Eh, ¿Qué es lo que hay detrás? Porque no tiene que ver con un producto. O sea, sí es un producto, pero ¿qué hay detrás de esto, no? En nuestro caso tenía que ver con algo para que las personas puedan crear a nivel de repostería, obviamente, ¿no? Es justamente lo que buscábamos. Y yo creo que cuando no encontramos esta esencia, se puede volver muy árido y muy transaccional el tema. Y creo que necesitamos poder transmitirle a las personas también con las que estamos, las que emprenden el viaje con nosotros, de qué hay detrás de esto, ¿sí? Y también qué entorno generamos, ¿no? En las organizaciones para que las personas también puedan crecer, se puedan desarrollar y esto, ¿no? Básicamente. Y cuando tú logras que un equipo se ponga la camiseta, se está poniendo la camiseta de una idea que tú generaste. Pero entonces también en ese instante, también hay una responsabilidad de regreso, ¿no? O sea, si alguien se pone la camiseta de la idea o de lo que estás generando, pues tú te pones la camiseta de que son un equipo y que el equipo tiene que mantenerse, sostenerse, caminar, aprender cosas nuevas, ¿no? Yo tengo una curiosidad. Tú empezaste a hacer dulce de leche siendo de origen uruguayo, y pues Ujú. hay detrás de ese producto, pues una cuestión muy cultural, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue que empezó Ombu, el Ombu? El Hombo empezó, eh, por una parte, bueno, mi socia, mi hermana Lucía y yo hemos tenido siempre una relación muy cercana. Lucía con grandes superpoderes de números, ¿no? O sea, es increíble lo que maneja Lucía en números. Yo más metido en la parte de producción, estar con la gente, contacto, en la parte de ventas. eh, y decíamos, queremos poner algo allá afuera que aporte un valor, porque también creo que eso es importante, ¿no? Que aportemos justamente un valor. Y buscando, pues, Fer, la tierra tira, ¿no? Y tira Sí. fuerte, mi Fer, ¿no? Eh, y bueno, la intención era, aquí existe la cajeta, y obviamente culturalmente la cajeta es lo que marca, obviamente en este país, pero a nivel de repostería el uso es muy limitado, ¿no? Entonces hicimos estudios, viste, algunas plantas, etcétera, y logramos tropicalizar y hacer algo eh, muy enfocado a este mercado, ¿no? Y bueno, fuimos los primeros en su momento que generamos, ¿no? La parte de dulce de leche y acompañar todo ese proceso, ¿no? Porque no se usaba prácticamente, ¿no? No había dulce de leche hace 30 años y bueno, eso fue lo que nos llevó a emprender. Y sí te puedo decir que también de alguna manera a nosotros tiene que ver con, pues, mantener de alguna manera, pues, en su momento, ¿no? Un vínculo importante con nuestra tierra de origen, ¿no? Hoy somos más mexicanos que el nopal, mi estimado Fer, obviamente. Eh,
pero bueno, hemos acompañado. Y creo que algo que es clave en esto, Fer, también es eh, el acompañamiento es vital. Yo estoy convencido y más, Fer, hoy emprender, así como emprendimos nosotros hace muchos años, es totalmente diferente, ¿no? Hoy ya tenemos IA, tenemos bases de datos, ¿no? Creo que hay mucha información como disponible, y tienes que ver si realmente eso que tú tienes va a tener el impacto, obviamente, el impacto que estás buscando, ¿no? Encontrar. Y muy orientado a lo que requiere el cliente, ¿no? Creo que eso hoy es bien importante, ¿no? O sea, obviamente con esto que estamos poniendo en el mercado, estamos marcando una diferencia, estamos cubriendo algo que sea importante, básicamente. Yo por mucho tiempo nunca pensé en el cliente. Mm. Me parecía que no tenía por qué andar pensando eso. Pero, y entonces, cuando desarrollamos bien un poco el taller, y me empezó a preocupar porque, oye, pues queremos algo más barato, algo más chico, algo menos colorido. Se te empiezan a pedir cosas. Y entonces, como que inventamos un concepto de diseño de respuesta y diseño de propuesta. O sea, la idea era seguir proponiendo cosas que no te pedía el mercado, que no nadie te estaba pidiendo, que era como tu aporte creativo, y también responder al mercado, porque si no, como que pierdes tu esencia, si solamente respondes al mercado, ¿no? Y un pequeño paréntesis, porque yo tengo una roomie argentina, aquí vive en esta casa, y decidió emprender haciendo alfajores. Un poco por lo mismo que tú dices, como el contacto con su tierra, en fin, ¿no? Y fue a comprar dulce de leche, no encontró más que el de la lechera, que es espantoso, entonces fue a buscar más al centro donde venden materias primas, y ya regresó con un dulce de leche, y qué sorpresa me dio ver que era de Lombú. O sea que acá en un mercado estuviera tu dulce de leche, me encantó darme cuenta de eso, ¿no? Y me hizo recordar también que nosotros, cuando nos conocimos en el TEC de Monterrey, no nada más nosotros, éramos un grupito que nos pusimos hasta de nombre G5, porque éramos 5 empresas o 5 proyectos, y pues ya tenemos desde el 2007, ya van a ser 20 años que empezamos esto, y todavía año con año, o a veces hasta 2 veces al año, nos encontramos pues para darnos seguimiento, ¿no? Y esa otra parte también se me hace linda y se me hace importante. Tú mencionaste el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento de tus pares también, ¿no? Porque al final no importa si vendes rompecabezas, o vendes tecnología, o vendes dulce de leche, o vendes educación para los niños, pues el concepto detrás de todo eso es similar, ¿no? Entonces nos hemos apoyado bastante, ¿no? Pues creo que es importante cuando emprendes tener, pues hacer una red, ¿no? Hacer una red, que sería como hacer comunidad, ¿no? El cual, yo creo que lo que vivimos, y estaba haciendo el cálculo, dije, bueno, son 18 20 años, bueno, ahí estamos en 19 y contando. Yo nunca me voy a olvidar, Fer, yo me acuerdo en una reunión que vine a contarles, pues, un caso que tuve de robo, ¿no? Y cómo ustedes me pudieron acompañar. Y creo que, no creo, estoy convencido que efectivamente el tener gente con quien intercambiar puntos de vista, experiencias, enriquece mucho, ¿no? Porque a veces sí estoy convencido que puede ser muy árido, ¿no? Yo te escuchaba, yo me acuerdo en los inicios, me acuerdo que de repente estaba los viernes en mi oficina y decía, ¿qué hago aquí? ¿Es correcto esto que estoy haciendo o no? Porque siempre hay un montón de preguntas que uno se hace, ¿no? Eh, entonces, esta parte de acompañarse creo que es vital, ¿no? Y más en estos puntos, en este mundo hoy que tenemos tan globalizado, Fer, es increíble, ¿no? Hace 2 semanas estábamos en República Dominicana, ya hay dulces de leche de 5 países, Fer, Sí. ¿no?
¿no? Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica, ¿no? Y de todos los olores, sabores, colores, todo lo que quieras, Fer, ¿no? Entonces, bueno, hoy tener como esta, me queda claro, hay que tener esta energía, este impulso, pero muy acompañado y como tú dices, viendo si realmente esto soluciona o le da un valor a un cliente, ¿no? Que como tú dices en su momento, uno dice, bueno, pues que yo creo que esto va a jalar. Ya creo que hoy hay que tener un poco de más sustento, ¿no? En esa parte, ¿no? Lo que sí creo, Fer, no es de creer, es de, para mí de experiencia, que mantenernos fieles como a la filosofía, a la esencia de lo que somos, Sí, es vital, ¿no? O sea, creo que cuando a nosotros creo que algo que nos ha ayudado es que hemos sido muy congruentes, es decir, cuál es el mercado, cuál es el nicho. Hay tentaciones de, bueno, hazlo más barato el producto, etcétera. Eh, Nuevamente creo que hay mercados para todo, pero creo que uno a nivel de esencia tiene que mantener lo que cree que uno es importante, ¿no? Y generar alianzas. sí, y oírse a uno, ¿no? Porque, bueno, yo cuando empecé con lo de los rompecabezas y empezamos a vender y no nos iba bien, la gente decía, pero haz cosas utilitarias, pero haz cosas para las llaves, pero haz cosas para... Y bueno, yo siempre quedaba como muy terco porque decía, no, 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 nosotros hacemos esto y pues hay que hacerlo, hay que mantenerse, tenemos un concepto, pero sí de repente, pues cuando ya no hay de otra, aceptas todas las ideas y empiezas a desviarte y de repente ya no eres, ya no saben quién eres, ¿no? Entonces, sí, eso que dices es bien importante de mantenerse. Primero hay que tener una idea clara, ¿no? Un Sí. concepto detrás de la idea y ser congruente con ese concepto, ¿no? Siempre. Es decir, este, el que tú definas, cada quien verá, ¿no? Este, yo tengo una curiosidad también contigo. Yo nunca he vivido, bueno, la viví muy poquito de joven, de chavo, de trabajar para alguien. Después casi siempre trabajé para mí. Eh, pero tú tienes las dos cachuchas. Tú por un lado eres un emprendedor, tienes el ombú, y por otro lado, pues eres maestro, terapeuta, eh, te empleas, también ahí emprendes, porque me imagino que haces de repente consultorías a por tu cuenta, ¿no? Pero ¿cómo hiciste el balance de estos dos mundos, ¿no? Porque está difícil, siento yo. Y pues lo sigo haciendo, Fer, ¿no? O sea, creo que es un tema de, a ver, primero tener creo que un equipo que te respalde. Yo creo que tengo un gran equipo que me ha respaldado. También entender que a veces hay momentos en los cuales el negocio requiere pues mayor tiempo, mayor foco, ¿no? Y bueno, que también eso hay que entenderlo, que hay decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Porque al final, pues somos las cabezas, ¿no? Justamente de esto. Y, y, y creo que lo que me ha funcionado, Fer, en esto es también ir observando cómo va el mercado, ¿no? Porque el mercado de repente cambia como muy rápido, Fer, ¿no? O sea, como tú, tú en el área en la que estás, de repente estás lleno de cosas chinas, ¿no? O sea, lleno, ¿no? ¿No? Virgen de Guadalupe, hechas en China, ¿no? Con patentes, ¿no? O sea, cosas fuertes, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha servido, y te digo, y sigo explorándolo, es tratar de encontrar un balance que me permita hacer las dos cosas, ¿no? Porque el tema de la realización también creo que es clave, ¿no? Entonces, permitirme hacer otro tipo de cosas creo que fue importante, ¿no? Básicamente. Y alguna vez piensas, debería estar nada más en el ombú o debería de nada más dedicarme a- al TEC o sea, ¿no te cansa una de las partes de repente? No, yo creo que por como soy Fer, ¿no? Pues
jugar como en algunas canchas, eso me gusta y me apasiona. Me gusta y me apasiona mucho. Yo Entonces, a veces pensaba, ay, que hubiera estudiado psicología, me hubiera metido a trabajar en donde solo lo que yo pensara y dijera, o sea, que no necesitar empleados, no necesitar madera, no necesitar pinturas, porque se va complicando los emprendimientos, ¿no? Pero creo que lo volvería a hacer, ¿no? ujú, Me, siempre me empujan las ideas a hacer esto en particular, pues es una idea que hace mucho quería hacer y apenas me ha llevado mucho tiempo iniciarla, pero aquí estoy, ¿no? Los chicos de Digitum me sugerían siempre hasta, súbete a YouTube y haz no sé qué, y yo, no, yo no sé de esas cosas. Tú y yo estábamos, cuando empezamos en el 2007 estábamos atrasadísimos en lo tecnológico, ¿no? exactamente. Y pues uno tiene que actualizarse. Este, pero bueno, tú no te arrepientes de ser emprendedor. No, Lo no, volverías a hacer. lo volvería a hacer. Creo que es una forma de vida eh, que a veces tiene momentos súper gratos, ¿no? Momentos creo que muy lindos y bueno, también a veces hay momentos duros, ¿no? Y bueno, y creo que hay que no olvidarnos cuál es el origen, cuál es la esencia para poder atravesar también estas tormentas, ¿no? Que se van a presentar. Hablaste de tus abuelos en Uruguay los dos, ¿verdad? Sí, Ya se me olvidó que te iba a preguntar. ¿Cuándo te viniste de Uruguay? ¿Por qué estás en México? por trabajo de mi padre, cuando tenía 8 años. Fue ayer, mi Ah, Fer. Fue ayer, mi ah, Fer. ya. O sea, él fue el que se vino y te trajo a la familia. Ya. Sí, se trajo toda la familia eso, efectivamente. Ujú. Pero veo que tú vas seguido a Uruguay, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos allá también a trabajar un ratito. Sí, en Oye, temas Juan, de pues capacitación. muchas gracias por la pequeña plática al respecto. Habrá quien quiera emprender y a lo mejor le servimos de impulso, habrá quien nada más oiga como dos amigos conversan, eh, y pues fue muy grato tenerte aquí conmigo. Igualmente, yo te agradezco mucho porque me ayudaste a recordar ¿no? Los orígenes, qué hay de fondo, qué es lo que seguimos buscando. eh, y la verdad es que lo valoro. Muchas gracias, mi estimado Fer. Te mando un abrazo grande. Espero que pronto nos veamos. Yo también a ti, Juan. Nos vemos muy pronto. ¿Vale? Un abrazo. Chao.